Noticentro 1, CMI. Banco de la República insiste en quitarle 3 ceros al peso. Gerente Echavarría dice que debería hacerse para celebrar los 100 años del banco en 2023. El país está en mora de tomar esa decisión, asegura exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. La recuperación económica del país durará 3 años más, dice Banco de la República. Ministro de Hacienda reconoce que la caída de la economía será más profunda de lo que él esperaba. Documento de los gremios identifican los 8 obstáculos que enfrenta la recuperación económica. DANE revela profunda diferencia de salarios entre hombres y mujeres. En el campo, la mujer no gana casi nada, dice exministra María Lorena Gutiérrez. Corte Suprema rechaza ataques contra sus fallos. Fiscalía abre investigación contra magistrados de judicatura. Exnovia de magistrado testifica contra él. Lo acusa de vender fallos. Encuesta revela altísima sensación de inseguridad que vive Bogotá. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, insistió en la necesidad de quitarle al peso 3 ceros. Dijo que debería hacerse para celebrar los 100 años del emisor en el año 2023. Sí, yo creo que el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, le envió un mensaje directo al Congreso. Dijo que al país le convendría aprobar una ley que elimine los 3 ceros del peso. Y yo quisiera convencer al Congreso, si fuera gerente, porque eso depende del Congreso, de por fin quitar los 3 ceros de los billetes. Esa sería una linda celebración del nuevo Banco Central y de la baja inflación que tiene Colombia. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien en su momento promovió esta iniciativa, explica sus beneficios. Esto es necesario para simplificar las transacciones en el país, para facilitarle la vida a los turistas que llegan a Colombia, sobre todo también para utilizar menos dígitos que hoy ya son inmanejables, especialmente en la contabilidad oficial. Si se eliminaran los 3 ceros, los billetes de 50.000 pesos quedarían como 50 nuevos pesos. El gobierno anterior había avanzado en el proyecto, pero en 2018 la iniciativa se hundió a mitad de camino. El gerente del emisor también habló de la recuperación de la economía tras la pandemia. Dijo que tardará 3 años. Al presentar su informe de política monetaria, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, planteó que por cuenta de la pandemia, el país se enfrenta a 3 años perdidos en materia económica. El gerente del emisor dijo que el mayor costo de esta crisis se refleja en el alto desempleo. Tener tasas de desempleo de 10% no es una buena noticia, pero 20 o 25 o 27 para jóvenes y para mujeres es una tragedia. Echavarría explicó que el efecto de la baja en las tasas de interés toma tiempo. Si la gente está en la casa, las empresas no están operando, ¿qué significa, qué tanto impulsa la economía a bajar 200 puntos? Primero. Segundo, lo hicimos en forma gradual también para dar un mensaje claro de cuál es nuestra política. No queríamos sorprender a nadie, simplemente queríamos decir, vamos a hacer reducciones importantes poco a poco. El Banco de la República estima que las tasas de interés seguirán en un nivel de 1,75%, el más bajo de los últimos años, por lo menos hasta junio de 2021, como medida para impulsar la reactivación económica. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reconoció que la caída de la economía en este año será más profunda de lo que él mismo calculaba. El gobierno admitió hoy que este año la economía del país caerá más de lo previsto por cuenta de la pandemia del COVID-19. Durante su rendición de cuentas, el Ministerio de Hacienda informó que la caída del Producto Interno Bruto, proyectada inicialmente en menos 5,5%, será más profunda y estaría entre menos 6 y menos 7%. El ministro Carrasquilla afirmó que después de este año se prevé que la economía se comenzará a reactivar en el 2021. El telón de fondo es esta economía va a tener un rebote importante, no lo suficientemente importante como para llevarnos a los niveles que teníamos a comienzos del año 2020, pero eso, el consenso es el de un rebote. Para el año entrante, el nuevo pronóstico del Ministerio de Hacienda indica que el crecimiento será inferior
Antes se calculaba en 6,6% y ahora la estimación está en 5%. Las obras de infraestructura serán fundamentales para la recuperación del país. Los gremios de la producción trabajan en la redacción de un documento que entregarán al gobierno, en el que identifican los principales obstáculos para reactivar la economía y la inversión. Este es el documento del Consejo Gremial Nacional titulado Agenda Empresarial para la Reactivación, el cual será presentado al presidente de la República, Iván Duque, la próxima semana. Para los gremios de la producción, la reactivación económica requiere de medidas por parte del gobierno, sobre todo para destrabar proyectos potenciales en inversión. Se tiene una carpeta de 187 proyectos por 41,4 billones de pesos en los próximos 10 años en infraestructura, vivienda, hidrocarburos y energía. Sin embargo, es indispensable la inversión pública, por ejemplo, la red terciaria. La construcción de carreteras en vías terciarias puede llegar a generar por cada 1.000 millones de pesos que se inviertan 290 empleos. Y esos empleos son consumidores y las vías terciarias le dan competitividad al campo. Entre los aspectos a corregir plasmados en el documento están la seguridad jurídica y licenciamiento ambiental, las consultas previas y las restricciones legales. Estos aspectos, por su complejidad, frenan la inversión, la cual pasó de 8% en crecimiento en 2011 a 2,6% en 2019. Para la Sociedad de Agricultores de Colombia es clave los recursos correspondientes a regalías. El gobierno nacional tiene cientos de miles de millones de pesos para invertir en el 2021. Segundo, los gobernadores y los alcaldes, a través de la ley de regalías, tienen el mandato de la asignación de recursos de manera regional, pero también tienen los recursos para contribuir a este enorme esfuerzo. Las medidas de reactivación deben llevar a una mejor demanda en el país. El director del DANE, Juan Manuel Oviedo, reveló un estudio que deja al descubierto la profunda diferencia salarial que hay en Colombia entre hombres y mujeres. El informe del DANE sobre las brechas salariales en Colombia dan cuenta sobre las profundas diferencias que hay entre los ingresos de un hombre y una mujer. Por ejemplo, las mujeres con 2 o más hijos devengan en promedio mensualmente 1.513.000 pesos, mientras que los hombres 1.654.000 pesos. No puede ser que desde el punto de vista probabilístico tengamos la suerte que las mujeres sean más en países como Colombia y que por el simple hecho de ser mujeres tengan obstáculos para la toma de decisiones a lo largo de su curso de vida. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, dijo que es necesario plantear una reflexión en torno a la reducción de estas brechas. El DANE también reveló que en el caso de las mujeres solteras y sin hijos, los salarios son mejores. En promedio superan los 2 millones de pesos, mientras que para los hombres solteros, el salario promedio mensual es de 1.889.000 pesos. Añadido a eso, la presidenta de Corfi colombiana, la exministra María Lorena Gutiérrez, presentó un informe que evidencia que las mujeres del campo en Colombia no devengan casi nada. La dirigente explicó que los ingresos para la mujer rural muestran la inequidad y la desigualdad en el mercado laboral para esta población. Durante la cumbre Colombia Rural, la presidenta de Corfi colombiana afirmó que el pago para la mujer rural es de 316.000 pesos, mientras que en el sector urbano devengan en promedio 1.013.000 pesos. Mientras tanto, con los hombres que trabajan en el campo, con ingresos de 1.250.000 pesos, la brecha es más amplia. Hay problemas de equidad. Y hay problemas de equidad que hay que superar y para eso yo creo que tiene que empezar desde los empresarios y tenemos que apoyarnos, digamos, en el gobierno y en las instancias políticas. La exministra de Comercio plantea una agenda conjunta entre gobierno y sector privado para reducir estos índices. Que las mujeres en el campo puedan ser propietarias, todo el tema de tenencia de tierras. Por su parte, el gobierno señala que se busca afianzar los programas de financiamiento para la mujer rural. Hay más de 5 millones de mujeres que trabajan en el campo colombiano. Un encuentro de la justicia y frente al presidente de la República, Iván Duque, el presidente de la Corte Suprema, Jorge Luis Quirós, rechazó los ataques, ultrajes y descalificaciones contra la Corte. En el encuentro anual de la justicia y ante el primer mandatario, el presidente de la Corte Suprema rechazó los ataques contra la Corte y sobre todo aquellas voces que han pedido la revocatoria de las Cortes. Hemos afrontado ataques, críticas, cuestionamientos, presiones indebidas
interceptaciones ilegales e inclusive voces apocalípticas que piden la revocatoria de las Cortes o singulares reformas constitucionales para minar nuestra autonomía e independencia. Aseguró que los funcionarios, al igual que los ciudadanos, deben respetar y acatar las decisiones de la justicia, por mucho que no las compartan. Ha tenido que hacer un llamado serio a los ciudadanos y funcionarios de todo orden y jerarquía, instituciones y quienes la representan para salvaguardar la integridad del ordenamiento jurídico. El presidente de la Corte Suprema indicó que los desacuerdos con la justicia se deben resolver por las vías institucionales. El presidente Iván Duque insistió en su pedido a la Justicia Especial para la Paz para que no acepte a los antiguos jefes de grupos paramilitares. Esto después de que la JEP ha pedido recientemente en numerosas oportunidades que se le respete la independencia y autonomía de sus decisiones. El presidente Duque insistió en cuestionar el posible ingreso de los paramilitares a la JEP, posición que ya había sido rechazada por los magistrados, con un reclamo por su independencia y autonomía. Y que no pretendan quienes fueron extraditados que van a llegar al territorio nacional a buscar con artilugios vincularse a nuevos esquemas de transicionalidad para que no tengan ni sanción carcelaria ni tampoco puedan ser extraditados nuevamente. Además, se pronunció sobre los alcances que deberían tener las condenas en la JEP. Es que quienes sean condenados por esos crímenes de lesa humanidad no revictimicen a quienes flagelaron, ostentando responsabilidades de representación política. Según el presidente, las condenas deben incluir reparación material efectiva y sin excusas a las víctimas. El Contralor General Felipe Córdoba advirtió sobre la baja ejecución del presupuesto anual para inversiones en tecnología e infraestructura para la justicia. Solo para inversión en tecnología e infraestructura en la justicia, el presupuesto en 2020 fue de 952.000 millones de pesos. Transcurridos 11 meses del año, según el Contralor, solo se han ejecutado 523.000 millones, es decir, el 55% del presupuesto, y aún están por ejecutarse en lo que queda del año 425.000 millones, que equivalen al 45% del presupuesto. Al cabo de 10 meses, óiganlo bien, al cabo de 10 meses solamente han ejecutado el 55%. Esto quiere decir que vamos a tener un rezago para ejecutar en estos próximos 2 meses del 44.7%. Lo que más preocupa al ente de control es que precisamente con la pandemia, la justicia, si algo necesita, es invertir en tecnología. Las cifras fueron dadas a conocer durante el encuentro anual de la justicia que se realiza virtualmente hoy y mañana. La Fiscalía abrió una investigación contra los magistrados de la Judicatura Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón por continuar tomando decisiones a pesar de que su periodo terminó hace 4 años. La decisión de la Fiscalía se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia pidiera que los togados fueran procesados penalmente, dado que para el Alto Tribunal Sanabria y Garzón ya no son magistrados y deben abandonar sus cargos. El choque entre la Corte y la Sala Disciplinaria de la Judicatura se agravó con una determinación tomada por Sanabria y Garzón, en la cual revocaron un fallo de la Corte sobre varios bienes de los narcotraficantes Los Mellizos y ordenaron su devolución a un tercero. Ahora la Fiscalía entrará a establecer si los magistrados incurrieron en algún delito. Sin embargo, para los togados, ellos aún conservan su fuero y argumentan que no deben ser investigados por la Fiscalía, sino por la Comisión de Acusación del Congreso. Un juez avaló un acuerdo entre la Fiscalía y la abogada Kelly Eslava Montes, quien declaró en contra de 2 exmagistrados sobre una presunta venta de fallos en el Tribunal de Cundinamarca. El escándalo de venta de fallos en el Tribunal de Cundinamarca tomaría un nuevo rumbo con la declaración de la abogada Kelly Eslava, exnovia del magistrado Carlos Vargas, quien es señalado de amañar fallos para favorecer a empresarios a cambio de altas sumas de dinero. Era la encargada de contactar a varios demandantes de procesos judiciales con el fin de ofrecerles una decisión favorable a sus intereses a cambio de sumas de dinero. Como parte del acuerdo, la abogada quedó en libertad y ahora tendrá que declarar en contra de 2 magistrados, incluido Carlos Vargas, así como en contra de varios empresarios señalados de pagar a cambio de los fallos. Vamos a tener información respaldada en pruebas respecto de procesos judiciales en los que la corrupción habría metido la mano y que nos han costado a los colombianos inmensas sumas de dinero.
Un juez avaló el acuerdo entre la fiscalía y la exnovia del magistrado, por lo que ahora será testigo. Las autoridades capturaron en Cali a un narcotraficante que tenía en su poder más de 8.000 millones de pesos en efectivo. El operativo de la Policía, Armada, Fiscalía se desarrolló en Nariño y el Valle del Cauca. Entre los detenidos se encuentra Lucio Hernando Urbano Portilla, alias El Señor, capturado en un exclusivo sector de Cali. Tenía en su poder más de 8.000 millones de pesos, así como $3.400 en efectivo. Cabe señalar que el señor Lucio dirigía las actividades de narcotráfico transnacional a partir de las alianzas criminales con los grupos armados organizados residuales como el Oliver Sinisterra y los contadores en el municipio de Tumaco. Un narcotraficante que acompañaba a ese grupo de disidentes de las FARC y que al mismo tiempo estaba delinquiendo en esa zona del país. Según las autoridades, alias El Señor estuvo en prisión entre los años 2004 y 2005 por los delitos de enriquecimiento ilícito, narcotráfico y conformación de grupos armados ilegales. Las otras 9 personas que conformaban la organización fueron capturadas en Pasto y Tumaco, mientras que en Ecuador detuvieron a 5 presuntos integrantes de la misma estructura. Los hermanos Rafael y Enrique Noguera, extraditados a Estados Unidos por narcotráfico y quienes son familiares de la exdirectora de extinción de la Fiscalía, Catalina Noguera, buscarán un acuerdo con la justicia de ese país. Los hermanos Rafael y Enrique Noguera responderán ante la Corte de California por presuntamente hacer parte de una red de narcotráfico que enviaba droga a Estados Unidos utilizando una pista clandestina en Santa Marta. El abogado de los dos hombres habló con Noticentro 1 CMI y dijo que no descartan hacer una negociación con las autoridades norteamericanas. Ellos tienen que entrar en unos procesos de negociación, pero eso es con los abogados americanos que van teniendo reuniones tanto con los fiscales como con los investigadores para llegar a unos acuerdos de sentencia. Los dos hombres son familiares de la fiscal Ana Catalina Noguera, quien se desempeñó como fiscal delegada para las finanzas criminales, dependencia encargada de coordinar la unidad de lavado de activos y extinción de dominio. La Alcaldía de Cartagena y la Agencia Jurídica del Estado estudian una demanda contra los constructores del edificio Acuarela, cuya demolición se ordenó hace unas semanas. Así lo dio a conocer el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien explicó que será con el fin de sentar un precedente no solo para Cartagena, sino en todo el país frente a la protección del patrimonio. Está estudiando la agencia la posibilidad de esa demanda que se llama de reparación directa contra particulares por el perjuicio que puede estar causando la construcción de un edificio de esas características en ese punto. Por otra parte, el director de la agencia entregó el informe de las demandas que hay en la actualidad contra la nación. 429 billones de pesos en litigios. El mayor volumen de demandas son por temas pensionales, temas de cesantías y prestaciones laborales. Las autoridades capturaron a un funcionario de Migración Colombia, presuntamente vinculado al delito de trata de personas. En la ciudad de Pasto, Nariño, fue capturado un funcionario de Migración Colombia, quien presuntamente estaría apoyando a los líderes de una red de trata de migrantes. Las personas que cometan presuntos delitos pueden contar con la absoluta certeza que desde esta dirección y desde todo el equipo directivo van a ser objeto de persecución. El director de Migración Colombia también entregó la cifra de personas que han sido expulsadas por estar en el país de forma irregular. A este momento se han efectuado un poco más de 590 deportaciones y expulsiones. Frente al tema de ciudadanos venezolanos que caminan desde el país vecino hacia Bogotá y otras ciudades principales, se afirma desde la entidad que diariamente estarían pasando 250 caminantes, unos 5.345 en las últimas 3 semanas. En Colombia aumentaron los contagios y las muertes por COVID-19. 8.686 nuevos contagios se reportaron en las últimas horas. Siguen subiendo los casos positivos de COVID-19 en el país. Hoy se registraron 8.686 contagios nuevos. En su mayoría los casos se dieron en Bogotá con 2.205, en Antioquia con 1.594 y en el Valle con 1.204. La cifra de fallecidos aumentó con otros 179. En el país ya han muerto 33.491 personas. Los recuperados aumentaron con otros 11.186. Ya son en el país 1.081.691.
Hoy se procesaron 52.893 pruebas en los laboratorios del país. Este ha sido el comportamiento de la curva de contagios en los últimos 4 días. El 9 de noviembre, cuando eran 5.176 nuevos casos. El 10 de noviembre, 7.612. Ayer, 11 de noviembre, 8.651 y hoy aumentó a 8.686. El presidente Iván Duque hizo esta noche un llamado a los colombianos para que mantengan con rigor las medidas de bioseguridad. Dijo que un rebrote de COVID como el que enfrentan los europeos sería devastador para el país. Con un mensaje de solidaridad a Europa y Estados Unidos que presentan picos altos en contagios y muertes por COVID-19, el presidente Duque pidió esta noche a los colombianos no relajar las medidas de protección durante este fin de año porque es inminente un rebrote del virus en América Latina. Un rebrote severo como el que se ve en Europa o como se ve en algunas ciudades de Estados Unidos sería devastador en muchos países de América Latina. Nuestro reto es obremos con sentido de solidaridad, de conciencia colectiva, de entrega, para que entre todos nos ayudemos, nos protegemos y protejamos a los demás. Duque pidió dejar atrás las polémicas y reclamó solidaridad para superar la pandemia. El segundo pico de contagio de COVID en Bogotá llegará en diciembre, así lo reveló el secretario de Salud de la ciudad, Alejandro Gómez. El secretario de Salud, Alejandro Gómez, confirmó la fecha en la que, según las proyecciones del distrito, llegaría la segunda ola de contagio a Bogotá. En este momento, los casos que tenemos positivos hacen parte de esa valle que tenemos después del primer pico y esperamos un segundo pico probablemente para la primera quincena de diciembre. Y habló sobre las dosis que le correspondería a la capital en caso de concretarse la compra de la vacuna por parte del gobierno nacional. Como mínimo, si fuera solamente por población, nos tocarían 2.250.000 dosis. Pero ojo, Bogotá ha sido la ciudad más golpeada por el COVID. Si hemos tenido el 32% de los infectados, pudiéramos aspirar al 32% de las dosis. Bogotá tiene 200.000 millones de pesos que serán destinados a la compra de la vacuna. Seguimos hablando de Bogotá, donde hay una altísima percepción de inseguridad. Así lo muestra un estudio, una encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CMI. Estos son los resultados. A la pregunta, ¿usted se siente seguro o inseguro en Bogotá? Seguro 9%, inseguro 91%. Siento que de verdad estamos pasando por una situación muy compleja en temas de seguridad. Por género, solo el 11% de los hombres se siente seguro y el 8% de las mujeres. Me robaron el celular y lo que tenía de dinero. Buscamos irnos no en Transmilenio, no en bus, porque la inseguridad está tenaz. Mientras en el estrato alto se siente seguro el 20%, el 80% se siente inseguro. La clase media es la que tiene la peor percepción de inseguridad. Solo el 7% se siente seguro, mientras que el 93% inseguro. Y en el estrato bajo se siente seguro el 9% e inseguro el 91%. Sí he tenido casos de familiares que en el bus, en el CIB, en Transmilenio los han atracado. Esta es la ficha técnica. Precisamente en Bogotá hoy se registró un asalto a un banco en la localidad de Usaquén. Los delincuentes ingresaron a la sede del banco Caja Social, ubicada en la carrera 19 con calle 150, amedrentaron a los trabajadores y se llevaron una millonaria suma de dinero. La acción de los delincuentes tardó 43 segundos. Para enfrentar los hurtos en Transmilenio, las autoridades implementarán una nueva estrategia de seguridad que será ejecutada con la llegada de 100 nuevos policías que viajarán a bordo de los articulados. Al día, 40 personas son víctimas de algún robo en el sistema masivo de Bogotá. 10 de ellos se cometen con armas blancas. Por eso el distrito lanzó una nueva estrategia para reforzar la seguridad. Hay un adicional en el caso de todo el sistema en operativos, no en un solo sitio, en operativos de más de 100 policías. Los nuevos policías estarán a bordo en las rutas más inseguras. Serán patrullas móviles de reacción inmediata. Se han destinado una serie de grupos de reacción en distintos lugares de la ciudad y en Transmilenio, desde luego, también vamos a concentrar esfuerzos. Son grupos de policías que se mueven a lo largo y ancho de las troncales y de las estaciones. La seguridad en Transmilenio cuesta 35.000 millones de pesos. 10.000 se le pagan a la policía por 673 uniformados y 25.000 cuesta la vigilancia privada con 1.160 vigilantes.
Las autoridades se revelaron los retratos de 4 sujetos que son buscados en Bogotá y quienes son los presuntos responsables del asesinato de un usuario de Transmilenio. Estos son los 4 hombres más buscados en Bogotá por los diferentes delitos que han cometido en el sistema de Transmilenio. Estos mismos 4 hombres serían los responsables de la muerte de Oswaldo Muñoz, quien falleció el 29 de octubre en un bus de Transmilenio luego de recibir varias puñaladas por parte de uno de estos hombres. La Policía Metropolitana de Bogotá ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien dé información del paradero de estos sujetos. En diferentes videos de cámara de seguridad de Transmilenio, los hombres quedaron grabados cuando escaparon por la estación donde fue asesinado el hombre. Continúa la alerta en gran parte del país por las fuertes lluvias. Según el IDEAM, las principales emergencias se dan por las crecientes de ríos y quebradas. Las lluvias que no cesan en el país tienen en alerta diferentes departamentos. Santander Norte, Santander, Antioquia, Eje Cafetero, Chocó, sectores del occidente de Arauca, Casanare y Meta. Este fin de semana se esperan fuertes aguaceros en más de 20 zonas del país. El departamento de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, hacia el Golfo de Urabá y gran parte de la región andina. En Cundinamarca fue declarada la alerta amarilla ante las constantes emergencias por el invierno. Sobre todo en el sector de la Sabana de Bogotá, sector del norte. Es el caso de esta mujer en Gachancipá, Cundinamarca, quien ya completa 3 días con su vivienda inundada. Perdimos todo, muebles, enseres, las camas, que es lo básico que necesita uno pues para vivir. El río Bogotá sigue presentando altos niveles, por lo que continúa el monitoreo constante. El gobierno entregó ayudas para los afectados por el huracán ETA en San Andrés. También se entregó una donación del gobierno de Emiratos Árabes para el hospital de la isla. Continúan llegando ayudas alimentarias y donaciones extranjeras al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. A bordo de un Boeing 767 de la Fuerza Aérea Colombiana, llegaron a la isla alimentos y gran cantidad de donaciones médicas. 36 toneladas se han transportado para apoyar al archipiélago por la afectación del huracán. 30 ventiladores de cuidados intermedios y 50.000 elementos de protección personal para el personal médico de las islas. Con esta gestión se fortalece la red hospitalaria al servicio de turistas y residentes. El apoyo por parte de la prensa con campañas ha jugado un papel importante en la adquisición de ayudas. La Procuraduría interpuso una tutela para que se tomen medidas respecto a la contaminación con plomo de la laguna Tota, que abastece a cerca de 250.000 personas de 7 municipios de Boyacá. El procurador delegado para asuntos ambientales y la procuradora 32 judicial agraria y ambiental de Boyacá interpusieron la acción de tutela argumentando los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a un ambiente sano y al agua potable que tienen derecho a recibir los habitantes de los municipios de Sogamoso, Aquitania, Tota, Cuitiba, Firavitoa, Isa y Nopsa. Junto con la Fiscalía ha iniciado pesquisas para establecer cuál es la fuente de esta contaminación y pararla de manera inmediata para hacer que no sigan atentando contra la vida del ecosistema y la vida de los pobladores de Boyacá. El director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Herman Amaya, convocó a las entidades relacionadas en la acción de tutela a una mesa de trabajo para el próximo 18 de noviembre con visita a la zona. El director de Crédito Público, César Arias, reveló que la firma Moody's mantuvo la calificación de grado de inversión para Colombia. Durante la audiencia pública de rendición de cuentas, el director de Crédito Público, César Arias, reveló que las 3 principales calificadoras de riesgo que miden las posibilidades de endeudamiento de los países decidieron mantenerle a Colombia el grado de inversión. Hoy podemos con satisfacción decir que las 3 calificadoras de riesgo más importantes internacionales han ratificado el grado de inversión de Colombia. El gobierno estimó que es un voto de confianza el hecho de que las calificadoras de riesgo le mantengan el grado de inversión a pesar del alto endeudamiento en el que ha incurrido el país para atender la pandemia del COVID-19. El presidente de la Asociación de Fondos de Pensiones Asofondos, Santiago Montenegro, propuso reducir los subsidios a las pensiones altas que paga el Estado para financiar un programa de protección para adultos mayores.
El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, propone eliminar los elevados y cada vez más regresivos subsidios de pensiones altas del régimen de prima media para financiar el programa de adulto mayor para 3 millones de colombianos que no alcanzaron a pensionarse. A todos los adultos mayores de Sisbén 1 y 2 podremos otorgarles una renta vitalicia de unos 250.000 pesitos mensuales, reduciendo en forma dramática la pobreza total del país. El presidente Duque, que participó en el foro de Asofondos, aceptó que el sistema pensional colombiano necesita corregir inequidades. Para que nosotros tengamos un sistema pensional que tenga mayor cobertura, mayor solidez y mayor complementariedad entre la protección de los más vulnerables y obviamente en la sostenibilidad de los aportes futuros de los ciudadanos. Los fondos de pensiones advierten que el régimen de prima media en el sistema pensional es inviable mientras predomine la informalidad en el mercado laboral. El gobierno inició formalmente el proceso para mantener medidas contra las importaciones de papa. A través de una resolución, el Ministerio de Comercio busca prolongar las restricciones al ingreso de papa congelada que llegan al país por debajo de su precio comercial. La práctica de comercio desleal afecta a la producción nacional y a un sector que sufre afectaciones por la baja demanda en el mercado local. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,05% a 1.207 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió con una valorización de 1,23% a 7.390 pesos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más bajó con una pérdida de 15,15% a 140 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 17.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.646 pesos con 22 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.570 pesos y la venden en 3.610 pesos. Un euro cuesta 4.302 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 10 centavos. El azúcar se transó en 14,84 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 91 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $43 con 28 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.974 pesos. La propagación descontrolada del COVID-19 en Estados Unidos tiene al país rompiendo nuevos récords de contagios. Varios estados ya suman más de 1 millón de casos y algunos expertos temen que se superen los 200.000 contagios por día. Estados Unidos, el país más golpeado por el COVID-19 con más de 240.000 decesos y 10,5 millones de contagios, experimenta un descomunal crecimiento de la infección y de hecho el país norteamericano pasó de reportar 76.000 casos nuevos el pasado 1 de noviembre a registrar más de 148.000 positivos en la última jornada. En apenas 12 días se duplicó el número de infectados diarios y la cifra parece lejos de bajar cuando los expertos ya advierten que se podría alcanzar los 200.000 casos diarios en las próximas semanas. De hecho, Texas se convirtió en el primer estado en acumular más de 1 millón de casos confirmados y es seguido por California, que ya roza esta cifra. Entre tanto, Europa sufre un intenso y alarmante aumento de muertes y contagios de COVID-19. En Francia e Italia, la descontrolada propagación de la pandemia tiene los sistemas sanitarios al borde del colapso. En Italia, los médicos y enfermeros alertaron que la situación de todos los hospitales está al borde del colapso, cuando el país registró un récord de casi 38.000 contagios diarios.
El número de infecciones en la nación trasalpina superaron el umbral del 1.000.000 de casos y con casi 30.000 personas hospitalizadas, una cifra que no fue alcanzada ni durante el punto más crítico de la primera ola. Francia también enfrenta un rebrote extremadamente fuerte, con un hospitalizado por COVID-19 cada 30 segundos y un internado en terapia intensiva cada 3 minutos. Una persona de cada 4 fallecen y el 40% tienen menos de 65 años. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, comenzó a formar su nuevo equipo de gobierno, ignorando la negativa del actual presidente Donald Trump a reconocer su derrota en las urnas. Con la mira puesta en la grave crisis que enfrenta a Estados Unidos por la pandemia del coronavirus, el presidente electo Joe Biden comenzó la transición para asumir el poder el próximo 20 de enero con la conformación de su gabinete pese a la resistencia de Donald Trump. El actual mandatario no reconoce los resultados de las elecciones, insiste en sus acusaciones sin pruebas de fraude y prolongó la batalla legal para impugnar su derrota. Pero el demócrata hizo caso omiso al desafío del republicano, continuando con su agenda y de hecho realizó el primer nombramiento importante desde que ganó los comicios. Biden designó como su jefe de gabinete de la Casa Blanca a Ron Klain, un asesor con el que trabaja desde finales de los 80s y que es reconocido por su gestión durante el brote de ébola en África durante 2014. Y una pila de mensajes de líderes extranjeros para el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en el Departamento de Estado en Estados Unidos, pero la administración de Trump le impide acceder a ellos, según funcionarios del organismo. Tradicionalmente es el Departamento de Estado de Estados Unidos el que apoya las comunicaciones que le llegan al presidente electo, pero con la prohibición de que Joe Biden acceda a los recursos del departamento emitida por la administración de Trump, no se han recibido decenas de mensajes entrantes. Biden se ha comunicado por su cuenta con gobiernos extranjeros, incluso hoy habló con el Papa Francisco. El presidente Donald Trump, quien se niega a aceptar la victoria de Biden, continúa impugnando los resultados electorales. En Pensilvania sus alegatos han funcionado, pues un juez tiene previsto considerar una reclamación de más de 8.000 papeletas con supuestos errores menores, mientras el senador republicano James Lankford afirmó que es hora de que el presidente electo reciba los informes de inteligencia que se brindan durante una transición presidencial, y dice que intervendrá si ese proceso no comienza mañana. Más de 70 migrantes murieron durante un naufragio en las costas de Libia. A esta tragedia se suma la muerte de otros 5 migrantes, entre ellos la de un bebé de 6 meses en otro naufragio. La organización Open Arms espera que Italia permita un desembarco seguro en la isla de Lampedusa. Un profesor fue víctima de un asalto mientras dictaba una clase virtual en Sao Paulo. 2 hombres entraron a la casa del docente, quien vive con su hija, que está embarazada. Los alumnos del profesor fueron testigos de los angustiosos momentos cuando los ladrones cubren el rostro de la víctima y preguntan por los objetos de valor.